Compañeros representantes de los medios de comunicación, muchas gracias. El doctor César Camacho, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, va a compartir con ustedes algunos comentarios vinculados con el desarrollo del proceso electoral y particularmente anomalías que se han encontrado en él. Y posteriormente abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Amigas y amigos de los medios de comunicación, les damos las gracias por haber acudido a esta convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. No obstante que hay 1.204 cargos públicos en juego derivados del resultado de la próxima elección, de la del próximo 7 de julio, hay algunos sitios que por la importancia política, geográfica, estratégica, llaman especialmente la atención de todos quienes estamos involucrados en el proceso electoral. Es el caso de la elección de gobernador de Baja California. Nosotros queremos poner al descubierto la estrategia que el PAN gobierno de ese estado ha creado y puesto en operación después del descalabro de 2010, cuando perdieron la mayoría en el Congreso local, en la legislatura del estado, y los 5 municipios que componen esa entidad federativa. Durante año y medio de operación ilegal, porque esta arrancó en diciembre de 2011, se han llevado a cabo acciones soterradas, acciones que ellos han pretendido que fueran cuidadosas para conseguir no solo el montaje, sino la operación eficaz de una estrategia diseñada y operada desde el gobierno del estado para favorecer al Partido Acción Nacional y a sus candidatos. Tenemos elementos objetivos que estarán puestos a su disposición para afirmar que 1.350 millones de pesos de recursos públicos se han desviado para darle solidez y buscar eficacia en esta estrategia electoral, como dije, impulsada desde el gobierno del estado. Del programa de empleo temporal PET, como muchos lo conocemos, se ha echado mano para pagar brigadistas. Estos brigadistas ocupan el 7º nivel de la estructura y se han erogado por este concepto 36 millones de pesos. Bienvenida la licenciada Marta Tamayo, secretaria jurídica. Tenemos evidencias de que se han pagado 20,000 pesos a los coordinadores y 12,000 pesos a los brigadistas. Se tiene, y también está a su disposición, el directorio de toda la estructura. Solo como botón de muestra, a manera de ejemplo, María Dolores Murrieta Andrade trabajaba en la Secretaría General de Gobierno y es justamente coordinadora del programa en comento. Al gobernador, como jefe de la estructura y de este programa, se le asigna el alias de El Almirante en la operación orquestada no solo con su consentimiento, sino con la voluntad manifiesta, expresa. El software que han utilizado para echar a andar esta estructura, esta estrategia, fue desarrollado en la Secretaría General de Gobierno por una empresa conocida por sus siglas JOV, como está documentado en el padrón de proveedores de esa dependencia. Pusieron 2 instituciones educativas al servicio de esta operación política ilegal, a la Universidad Tecnológica de Tijuana y al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California. En junio de 2012 empataron su listado de lo que ellos llaman convencionalmente adicionados con el padrón electoral al que tenemos acceso todos los partidos. Los coordinadores municipales de esta tarea en Tijuana y Tecate son hoy candidatos a diputados, respectivamente. Me refiero a Mario Osuna y Patricia Ramírez. Esto demuestra que el Partido Acción Nacional en Baja California pretende desarrollar lo que en la propia localidad han llamado, y nosotros lo secundamos, una elección de Estado.
una elección en la que, atentando contra el libre ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos baja californianos, se pretende inducir, se pretende desviar, se pretende influir en el ánimo del electorado a través de la puesta en operación de este programa que, repito, al que se le han destinado 1.350 millones de recursos públicos. Esto demuestra no solo la ilegalidad de la medida, sino la absoluta carencia de ética política de parte de quienes suelen desgarrarse las vestiduras a través de denuncias que no son capaces de respaldar con documentos, con pruebas, con argumentos sólidos que habrán de ser valorados por las autoridades. El Consejo Ejecutivo Nacional no solo condena este uso ilegal de recursos públicos, sino pide la intervención de las autoridades de la Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República, por la competencia en este asunto, ante la cual se ha presentado la denuncia respectiva, y no solo pide la inhibición, sino por supuesto la cancelación de toda acción que desde el gobierno se haya orquestado y se pretende ejecutar para influir en el ánimo de los votantes y para cargar los dados en una contienda que todos queremos sea libre, sea equitativa y al final se respete a cabalidad la voluntad de los baja californianos. La información de la que hablo, incluida una especie de organigrama, es más, le quito una especie, un organigrama que está desarrollado por quienes concibieron y pretenden ejecutar este plan. Están, como dije, todos a su disposición en versión electrónica e impresa. Gracias por su atención y estoy a su orden. Gracias, señor. La primera pregunta vendrá por parte de Selene Flores, de TV Azteca. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, todas estas acciones que también se anunciaron ya en la mañana, mi pregunta, que no se me pudo contestar en la mañana también, ¿quién está orquestando o quién orquestó desde 2011 este trabajo? Y además de esta denuncia que se acaba de poner, ¿por qué no se puso desde 2011 si ya se había detectado que esto estaba trabajando? Quien lo ha puesto en marcha es José Guadalupe Zuna Millán, el gobernador de Baja California, con la ejecución material de sus colaboradores, de Francisco Antonio García Burgos desde la Secretaría General de Gobierno, de José Andrés Pulido Saavedra desde la Secretaría Particular, y uno de los ejecutores materiales ha sido César Torres del Departamento de Informática. Hoy sabemos, a través de denuncias ciudadanas y testimonios notariales de trabajadores que prestan sus servicios en el gobierno de California, de la existencia del plan, pero no lo supimos desde 2011, por eso la denuncia no se formuló antes. Nos resulta importante hacerlo público, no obstante que falta menos de una semana para los comicios, porque es evidente que este plan Baja Azul, como se le identifica, está en operación. Queremos, a través de los medios y de la actitud responsable, así esperamos, del Instituto Electoral del Estado y de las instancias de Procuración de Justicia y eventualmente de las judiciales, que no solo se investigue y se finque responsabilidad de los culpables, sino en el cortísimo plazo que se evite esta acción ilegal y contraria a la elemental ética política. Perdón, una última pregunta. ¿Qué papel tendría aquí o qué implicación tendría Kiko Vega en estas acciones? Es el directamente beneficiario. Es el beneficiario de la acción de un partido que no ha entendido que su tarea es servir a todos por igual y evitar el desvío de recursos a favor de una causa partidaria, por más que ejerza legítimamente una afiliación política del gobernador. ¿Sería otra acusación más hacia Kiko Vega, aparte de las que nos han estado dando? Aparte de las que hemos formulado, hay algunas que tienen que ver con actuaciones, con acciones, con comportamientos, con acciones u omisiones personales. Esta es
no obstante que hablamos del gobierno como una entidad, es contra el gobernador y sus colaboradores, es decir, no es contra una estructura fría que aparece solo en un organigrama, tiene nombres y apellidos. Por supuesto afecta a los bajacalifornianos. Por supuesto afecta a los bajacalifornianos y la buena marcha de un proceso electoral que ha sido competido, que está en el ojo, en el interés de todos los partidos y de todos los candidatos, y manchando de esta manera el proceso electoral de Baja California, que es la única gubernatura, se lesiona el proceso político de todo el país. Gerardo Cedillo, de Enfoque. Sí, presidente, yo quiero preguntarle si efectivamente pues tiene calidad moral. Usted hablaba hace un momento precisamente de que el Partido Acción Nacional pues ha venido haciendo una serie de denuncias y pataleos. ¿Tendrá calidad moral el líder del PAN después de estas denuncias para pues llamar a que los gobernadores están pues teniendo ahí una actuación sesgada? Yo lo que creo es que si es como es el principio jurídico que afirma que el que formula una acusación o hace una afirmación está obligado a probar, nosotros estamos proporcionando no solo a los medios sino a las autoridades competentes los medios, los elementos, los argumentos para probar nuestros dichos. Yo he comentado que todos los partidos, los presidentes de los partidos, si hacemos una afirmación, no nos debemos quedar solo en la búsqueda del efecto mediático, sino responsabilizarnos en la provisión, en el acopio de medios de convicción, pruebas, llámese, para que nuestros dichos estén sustentados con hechos, con elementos contundentes, como lo hemos demostrado en el caso que nos ocupa. Roberto Vizcaíno, de Diario Imagen. Señor presidente, ¿se podría anular la elección por esto? De primera intención le podría decir que no, y que además un ejercicio de tanto esfuerzo institucional, ciudadano, porque las elecciones las organiza o las organiza una institución electoral, pero los ejecutores son fundamentalmente ciudadanos, que han sido quienes han confiado en la fuerza de las instituciones y en la ley. Creo que no es lo correcto, por lo menos con los elementos que tenemos, concluir en una anulación, sino en evitar que haya concreción, cumplimiento de un plan pernicioso, avieso, malintencionado, que pretende alterar la voluntad de los bajacalifornianos, y que esto no obste, que no impida la investigación cuidadosa, profunda, para que no solo se señalen responsables, sino esos responsables den la cara frente a las autoridades competentes y justamente cargue con las consecuencias de una conducta francamente ilegal. Una segunda pregunta sería, me imagino que ustedes han hecho un análisis del impacto que podría tener esta trama en la elección en contra del PRI. ¿Qué tanto daño le haría al PRI esta trama? Lo primero es que le haría daño a la democracia, le restaría calidad a los procesos políticos que con mucho trabajo hemos tratado de construir entre todos los partidos y los representantes de los mismos. Creo que el mayor daño es a la ciudadanía y al libre ejercicio del derecho a elegir. Por eso creemos que lo primero que debe hacer el gobernador Osuna Millán es sacar las manos de este proceso. Él es el gobernador de todos los bajacalifornianos, independientemente de su origen partidario, y no tiene derecho a ensuciar una elección que se antoja competida. El PRI acude de buena fe al llamado de los órganos electorales y ha hecho un enorme esfuerzo por lograr una organización extendida, y ha logrado también que sea comprometida, y lo que queremos es ganar en buena lid. Ellos tienen también, así lo aseguro, que competir en buena lid sin ninguna ventaja ni ninguna ilegalidad. Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula. Gracias. Licenciado Camacho, escucho lo mismo que hace muchos años, vamos a repetir, ahora va del otro lado, los que acusan son ustedes, ahora no son los acusadores.
Señor, si no se tiene un proceso electoral limpio, como el que se supone construyeron desde la presidencia, el pacto, ustedes, todo el mundo, ¿de qué sirve tenerlo? ¿Por qué no anularlo a final de cuentas si no sirve? ¿Y por qué una denuncia al final del proceso electoral y no cuando empezaba, cuando menos, para denunciar y decirle, señores, nos están metiendo en este problema, nos estamos metiendo en este problema? Lo último que le pregunto, a final de cuentas, más allá de pactos o de acuerdos, ¿no se respetaron, no, señor? Yo lo que creo es que la legislación electoral y todo el entramado jurídico electoral ha sido la materia jurídica más modificada, más revisada, más sujeta, o mejor dicho, objeto de perfeccionamiento de parte de las autoridades legislativas y también del Ejecutivo. Yo sigo creyendo firmemente en que las eventuales diferencias de punto de vista entre los mexicanos, los partidos, siguen siendo las elecciones, porque el voto es la síntesis de la expresión soberana, de la soberanía de los ciudadanos. Entonces, más que buscar siempre anular, es el ponerle límite, ponerle coto a la gente que pretende conculcar, que pretende anular la fuerza de la ley y de las instituciones. ¿Por qué hasta ahora? Lo decía al principio, porque hasta ahora hemos tenido noticia de estos atropellos, de estas tropelías. Nosotros no lo hacemos en la víspera de la elección para tener un efecto especial. Simplemente no queremos que deje de tomarse en cuenta por la opinión pública y por el destinatario de este llamado, que es el gobernador Osuna Millán y sus colaboradores, de que lo que queremos es un proceso electoral equitativo, autoridades imparciales, objetividad en la actuación. El PRI no quiere tener ninguna ventaja, pero no está dispuesto a ir a las elecciones en condiciones de desventaja. Mariano Otero, de Milenio. Acá atrás, presidente, buenas tardes. Primero preguntarle, ya se han dado acusaciones hoy por parte de ustedes contra California, ya se habían dado sobre el gobernador de Puebla, de parte del PAN y del PRD hay otras acusaciones. Esto significa que el adendum del Pacto por México que firmaron pues prácticamente no funcionó. Parecía que los gobernadores no tuvieron pues la facultad o no funcionaron para respetar las elecciones. La pregunta es si no funcionó el adendum del Pacto por México. Dos, se estimaba que habría hoy una reunión entre gobernadores y los partidos políticos para analizar junto con el secretario de Gobernación el tema de la seguridad en las elecciones. Si se va a dar esta reunión próximamente, si sí va a ser hoy o estarán viéndolo en los próximos días. Y finalmente, para preguntarle precisamente en cuanto a Baja California, usted decía hace unos días que las acusaciones o los señalamientos se dan en un marco cuando la gente comienza a desesperarse o no se ve ya tan favorecida en las encuestas. ¿Estarían ustedes en qué posición en las encuestas en Baja California ya para pues a menos de una semana de la elección salir a hacer una denuncia? Yo creo que justamente el adendum del Pacto por México lo que hizo es resaltar algunos elementos que estaban representando para todos los que lo firmamos algunos riesgos, algunas amenazas. Creo, por el contrario, que tan está funcionando que hay una mesa plural en el ámbito federal y ya se ha tomado la decisión por los partidos y la Secretaría de Gobernación de que se establezcan 14 mesas de similar naturaleza en todos los estados, a las que están convidados los representantes de los partidos políticos y el representante del gobierno estatal, que normalmente ha sido el secretario de gobierno respectivo. Y allí, de manera preventiva o correctiva, se han arreglado muchos asuntos. Lo que creo es que estas elecciones han generado tal efervescencia que ha sido insuficiente la mesa del adendum, como se le podría llamar. Nosotros mismos hemos hecho denuncias en Puebla o en Veracruz, donde ha habido despensas con el logotipo de Acción Nacional, que hemos
denunciado y puesto a la consideración de las autoridades. En Oaxaca detuvimos en flagrancia a autoridades del gobierno municipal que estaban haciendo tropelías y las pusimos a la disposición de la Procuraduría General de la República. Como ustedes saben, la Constitución permite que cualquier persona, no necesariamente las autoridades, pueda detener a otro si está en flagrancia, es decir, si se comete el delito e inmediatamente a la persona se le puede privar de la libertad. Así lo hicimos. Denunciamos la entrega de zapatos en Oaxaca y un sinnúmero de cosas. Pero nos ha parecido, por la dimensión, por el monto de lo distraído de recursos públicos, por el tamaño de los servidores públicos involucrados, por la estrategia que entraña y por tener, como ellos lo llaman, al almirante en la persona del gobernador del estado de Baja California, nos ha parecido importante no solo ponerlo al descubierto y, como dije, hacer denuncias mediáticas, pero también hacer denuncias legales. Es decir, no quedarnos en la generación de un escándalo, sino llevarlo a las autoridades competentes. Ahora bien, la seguridad de las elecciones también está prevista y se ha comentado en la mesa plural del Pacto por México. El secretario de Gobernación se ha comprometido con la satisfacción de todos los partidos participantes en blindar con elementos de la Policía Federal todos los estados, todas las elecciones, en coordinación con las policías estatales y municipales. Yo estoy seguro que el servicio de seguridad pública es el más delicado de los que puede prestar servicio alguno, de suerte que debe estar exento de filiaciones partidarias o maneras concretas de llevar a cabo este servicio público elemental en cualquier gobierno. Nosotros seguimos con todos los riesgos, creyendo que habrá condiciones sociales adecuadas y seguras para que los electores sin ningún temor puedan ir a las casillas y verter su voto. En el caso nuestro y las encuestas en Baja California, nos parece importante evitar que una estrategia malsana, malintencionada como esta que hoy denunciamos, pueda desviar el voto de los baja californianos. De acuerdo a los trackings que hace semanas se vienen llevando a cabo y a las últimas encuestas, tenemos una posición favorable en la víspera de la elección, es decir, tenemos varios puntos que nos dan ventaja, pero justamente no nos queremos quedar allí, no nos podemos confiar. Tenemos una organización lista para hacer su trabajo y también lo digo, una organización de ciudadanos y militantes que van a vigilar que ante el eventual incumplimiento con la ley que las autoridades locales pudieran dejar de acatar, los vamos a vigilar de cerca para evitar que se consume un atropello que idearon desde hace año y medio. Fernando Ramírez de Aguilar, del Financiero. Doctor, buenas tardes. Quería hacer varias varias preguntitas sobre lo que estamos tratando. La primera es, desde el sábado pasado, los presidentes del PAN y del PRD han estado insistiendo en la intervención directa de los gobernadores del PRI. Inclusive hoy el propio presidente del PAN presentó un supuesto semáforo de contingencia democrática y dijo que ha presentado hasta la fecha 67 denuncias por irregularidades y que no ha habido respuesta por parte de las autoridades y se ha detenido ni multado a ninguno de los responsables, entre ellos gente del gobierno, de los gobiernos priistas. Yo quisiera preguntarle ahí concretamente, doctor, ¿cuántas denuncias en los 14 estados han presentado ustedes y en cuántas ha habido respuesta de detención de mapaches electorales, por ejemplo? La otra cosa era un poco lo que le había preguntado Mariana sobre la reunión con el secretario de Gobernación y con los gobernadores. ¿Está totalmente cancelada, señor? Y la última, si nos podía hacer un balance de cómo ve usted el panorama de las otras 3 elecciones aparte de lo de Baja California. Gracias. Hay algunas decisiones de los gobiernos de las que los propios medios han dado cuenta. Por ejemplo,
en esa denuncia que corrió en los medios de comunicación a propósito de una intervención que parecía indebida de personas de la Secretaría de Desarrollo Social, tanto federal como estatal, la respuesta inmediata fue la separación de los servidores públicos del gobierno federal y la destitución días después de la persona que aparecía involucrada en un video difundido. No obstante que se trataba en ese momento de un asunto, diríamos, cuya investigación apenas empezaba, la resolución de los gobiernos federal y estatal fue rotunda, fue contundente, la separación de las personas, de suerte que falta la verdad quien diga que no ha habido respuesta. Esas son respuestas contundentes y rotundas. Yo he insistido mucho y ahora lo repito en evitar o en no dejar que las denuncias solo sean mediáticas y no se lleven a las autoridades, porque creemos que es allí donde tiene que darse en respeto absoluto esto que se llama en materia jurídica el debido proceso, la posibilidad de que la persona denunciada comparezca, de que también se defienda, de que alegue y de que al final un juez, una autoridad competente pueda decir lo que podríamos llamar coloquialmente la última palabra. Respecto de la reunión, les puedo decir que no hay en el corto plazo una reunión programada a llevarse a cabo con la presencia de los gobernadores. No hay, hasta hoy no existe, puede darse en los siguientes días, hasta hoy no hay ninguna. En el caso nuestro, la intensidad de las denuncias, la frecuencia es dispar. No obstante, nosotros, ahora le puedo decir, hemos presentado 42 denuncias en Baja California, 23 en Puebla, 19 en Quintana Roo, 12 en Veracruz, 14 en Oaxaca, dando un total de 119 denuncias. Nosotros creemos que hay un efecto inmediato y un efecto mediato de las denuncias. El efecto inmediato es la disuasión, el efecto mediato es el fincamiento de responsabilidades. Lo que creemos es que no en todos los asuntos, lo digo con pragmatismo, conociendo más o menos cuánto tiempo se lleva la tramitación de estos asuntos, no todos, sino es que la mayoría no podrán ser resueltos en forma definitiva de aquí al domingo. Lo que sí creemos es que este efecto disuasorio o disuasivo pueda ser conseguido sin perjuicio de que en seguimiento de las denuncias al final a cada quien se le ponga física y jurídicamente en su lugar. Otros estados, nosotros hemos puesto a la consideración de los ciudadanos nuestra preocupación por la actuación de las autoridades electorales y concretamente del presidente del órgano electoral en el estado de Puebla, lo mismo la acción del propio ejecutivo del estado, del gobernador, que sin respetar esta etapa coloquialmente conocida como de veda electoral ha seguido entregando instrumentos para el cultivo, en el caso de la gente que vive en el campo, haya permitido o auspiciado la presencia de candidatos en actos gubernamentales en los que se dan, se entregan beneficios a las personas, apoyos. Hace rato comenté algunos otros. Sería prolijo establecerlos en una larga lista ahora, pero se los podremos entregar de manera enunciativa. A ver, quizás hicimos mal la sumatoria. Sería el turno de Miguel Hernández de Notimex y 110, perdón, son 110 denuncias. 110 denuncias. Buenas tardes, doctor. Acá atrás de cámaras. Yo quiero pedirle su opinión acerca de este aumento de la violencia electoral en varios estados donde ha habido varias ejecuciones y sobre esta percepción de la prensa extranjera de que en México las elecciones o los cargos a elección popular se ganan a balazos y no en las urnas.
Creo que desde cualquier ángulo es condenable que la violencia pretende enseñorearse en una sociedad a la que le ha costado mucho trabajo establecer instituciones y leyes. Por eso no solo hay una rotunda condena a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y la violencia vinculada a lo electoral no es la excepción. Creo que no es exacta la afirmación de que en México estos asuntos se resuelven a balazos. Ustedes son testigos cercanos de que ha costado mucho trabajo establecer un régimen de instituciones, y cuando tenemos un universo de 1.204 cargos de representación popular en juego, sin que la pérdida de una vida o la lesión de alguien sea un asunto menor, al contrario, es muy importante y muy delicado. No me parece que es válido hacer esta generalización de que esto se resuelve a balazos, porque al final el tomador de las decisiones es el ciudadano. Él es el que tiene la última palabra, y las autoridades lo que hacemos o lo que hacen, el partido no lo es, las autoridades lo que hacen es generar un entramado de instituciones, de mecanismos de convocatoria ciudadana para que tengan oportunidad libremente, repito el adverbio, libremente, que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar libremente su voluntad, que se sintetiza en el voto. Rocío Jardines, de W Radio, y una pregunta más. Presidente, muy buenas tardes, noches. Le quisiera preguntar dos situaciones. El Partido Acción Nacional habló de la necesidad de trabajar ya urgentemente en una reforma electoral para evitar precisamente este tipo de intervenciones de gobernadores, entre otras irregularidades. Quisiera saber en primer lugar, ¿qué opina usted al respecto? Y en segundo, hablaba de si me escuché bien, una insuficiencia de la firma del adendum. No fue suficiente para que se cumpliera con la palabra para evitar la intervención. ¿Qué faltó? ¿Qué opina al respecto? Gracias. La reforma electoral está por echarse a andar, la reforma político-electoral. Les comento que en la mesa del Pacto por México se determinó la apertura, la instalación de 7 mesas. Se lo voy a decir a riesgo de equivocarme porque lo diré de memoria. Una de ellas para concretar la legislación secundaria de una reforma constitucional de 2012 que incluye la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la consulta popular, entre otras cosas. Una segunda mesa que tiene que ver con una eventual ley de partidos políticos. Una tercera que revisará el tema de un eventual Instituto Nacional de Elecciones. Una más que tiene que ver con un sinnúmero de normas de contenido estrictamente electoral. Una más sobre el cambio de régimen o sistema y régimen de gobierno, que incluiría la doble vuelta o la posible reelección o la disminución del número de legisladores, o la relación entre poderes del Estado, la relación entre ámbitos de gobierno. Una más que tiene que ver con la reforma al Distrito Federal, y una séptima que es un poco de contenido miscelánico de aquello que no entra en ninguna de las anteriores. La reforma electoral en los últimos años ha sido una reforma restrictiva, más que una reforma que estimule la participación. Ha sido una reforma, o han sido reformas que ponen más diques que establecen, en lugar de establecer cauces. Creemos que nosotros estamos abiertos, o mejor dicho, afirmo que estamos abiertos a participar, como ya de hecho acreditamos hasta nuestros representantes, en una reforma electoral que quite pretextos o que pueda poner en duda la viabilidad de las instituciones y las leyes. Ahora, en relación con el pacto, yo dije que el pacto, el adendum del pacto había sido útil, y así lo afirmo, aunque evidentemente es muy difícil que todo lo que ocurre en la sociedad haya sido previsto. Siempre son mecanismos perfectibles, siempre le apuestan, y nosotros no querríamos cambiar de opinión, a la buena fe de los participantes, primero en el pacto y enseguida los participantes en las contiendas electorales.
Cerramos con Adrián Capula de Uno TV. Señor, preguntarle dos cosas nada más, insistir sobre el tema de la elección de Baja California. Buenas tardes. Si se da el caso de una elección cerrada en donde alguno de los dos candidatos pudiera perder, y con todas estas denuncias que también el PAN lo está haciendo, ¿es previsible que termine en los tribunales la elección de Baja California? Y dos, el PAN, el presidente nacional del PAN insiste en que todas estas denuncias que han presentado los panistas y el regreso al autoritarismo del PRI están poniendo en riesgo el pacto, no solamente el pacto, sino el futuro del país. ¿Qué opinión tiene de esto? La elección en Baja California será una elección competida, desde luego. Ya lo es el proceso y así lo ha sido la campaña. Es un estado en el que los partidos hemos estado indistintamente en el gobierno y en la oposición. Nosotros traemos desde 2010 una tendencia ganadora. En 2010 ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados y los 5 ayuntamientos. Ganamos otra vez la elección presidencial en 2012 y hoy nuestros sondeos, nuestras encuestas nos dan arriba. No obstante, no podemos por ello confiarnos ni dejar de llamarle a las cosas por su nombre. Por eso la denuncia de este malintencionado e ilegal plan que se urdió desde el Palacio de Gobierno para favorecer al partido que llevó al actual gobierno a donde está. No está fuera de lugar pensar en que esto puede ir a los tribunales. Lo que nosotros sí creemos es que las elecciones no se ganan en los tribunales, se ganan en las urnas y eventualmente se defienden en los tribunales. Lo que hemos además hecho a través de esta denuncia, de este malhadado plan, es, además, insisto, de disuadir, es sentar las bases de una serie de argumentos que nos permitirán justificar la actuación ilegal y antiética del Partido Acción Nacional. Nadie descarta la posibilidad de llegar a los tribunales, nosotros lo haríamos de ser necesario. Pero bueno, en este momento parece adelantar vísperas. Ahora, el riesgo del Pacto por México. El Pacto por México está todos los días sujeto a riesgos. Tan es sólido, fuerte y trascendente que ha salido avante de cuántas dificultades ha afrontado. No es esta la primera, aunque esta no es menor. Se trata de 14 elecciones competidas en términos generales. El PRI reitera su disposición de mantenerse en el Pacto por México porque es un instrumento eficaz para la política nacional y espacio para construir consensos. Creemos que el profesionalismo, el patriotismo y el sentido de la responsabilidad de todos los partidos políticos hará que el Pacto por México se mantenga vigente y siga siendo productivo como hasta ahora. Las elecciones, por más importantes que sean, no dejan de ser incidentales cuando el Pacto por México ha atendido asuntos que por décadas han sido evadidos por los políticos, por los partidos, por los legisladores. Por eso hacemos una profesión de fe en el Pacto por México, creyendo en su eficacia, y mostramos reiteradamente nuestra disposición para mantenernos en él y contribuir a la edificación de los acuerdos. Señores, muchas gracias. Gracias. Una vez concluyamos la transcripción de esta conferencia de prensa, se las haremos llegar. Está solicitando también todo lo relacionado con los... Fotos, por favor. Fotos. Sentaditos bonitos, por favor. Por favor. Padrinos, por favor. A ver, otra. Fotos, por favor. Fotos. Son las mismas.
miércoles.